Nos quisimos meter Topo y yo en la maleta de Yair Pereira en la mañana. Yair va a andar ahí con su jersey de la Chivas, seguro. Obviamente. Le mandamos un abrazo, Yair. Les mandamos un abrazo. Y por cierto, Jorge Sánchez nos tiene por ahí una información importante. Y ahora sí, es momento de irnos con la sombra de la selección mexicana, porque lo decíamos, la pregunta y sí, la ilusión, el tema de que se convierta esta selección nacional en la sexta a nivel mundial en ganar sus 3 primeros partidos y mucho todavía por escribir, parece. Rubén Rodríguez, voy contigo para toda la información, te mandamos un abrazo. ¿Cómo estás, Sara? Qué gusto saludarles a todos allá en el estudio, un fuerte abrazo a todos en casa, a las afueras del Centro de Alto Rendimiento, donde la selección hoy tuvo un entrenamiento ligero, tranquilo, en donde no sé si vieron las imágenes que se han hecho virales, ¿no? Buen ambiente, mentadas de madre entre ellos, ¿no? La Santi Jiménez arremedando a buen Alexis Vega mentándonos la mamá, ¿no? Y de aquí para allá igual. Entonces, ha sido una pachanga el día de hoy en el entrenamiento, pero te refleja un poco el buen ambiente, ¿no? No en excesos de confianza, para no malinterpretar, pero sí la confianza que están entre ellos, ¿no? Hoy nos platicaban que, bueno, ellos ven ya y preparan el partido los primeros estos 2 días. Mañana el Vasco va a cerrar, el domingo también, porque FIFA ya te permite cerrar dos días seguidos. Entonces, pensando en que Ecuador pueda ser el rival, que lo vamos a conocer después del resultado probablemente de España y Uruguay. ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Lara. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Oye, quería preguntarte, muy bien. ¿cómo se perfila? Va a haber cambios, ¿no?, en el siguiente partido, pero también todo depende de cuál sea el rival, sí, o en función de qué. Rubén. Yo creo que va a ser dependiendo del rival, como ha jugado el Vasco en los últimos días. A mí me parece que es esa parte esencial, está esperando el rival, pero si es Ecuador, yo esperaría un sistema muy parecido a como le jugó con Corea. Me atrevo a decir que puede jugar hasta con 2 contenciones nominales en lugar de uno fijo y dos interiores. Yo abajo lo veo cantadito, ¿no? Se habla mucho del gran nivel de Edson, pero yo creo que César Montes es el central. Entonces yo sí me atrevo a decirte hoy que puede ser con el Tala, que puede jugar con Isra Reyes, que puede estar Johan Vázquez que regrese, que sería un cambio, ¿no? Podría también estar Montes, que creo que lo hizo extraordinariamente bien, y también por el otro lado Gallardo, que regresaría por el descanso. Yo veo muy complicado que Edson hoy le tumbe la posición al ir en la contención, y ahí yo creo que se va a atrever a jugar con Gil Mora, y recargando un poco por Alvarado por esa banda. Y creo, Fer, que tú entiendes un poco más de esto junto con el buen Topo. Me parece que sería ideal Gil Mora, porque el Piojo Alvarado recarga y baja con funciones defensivas, y eso le dejaría mucho más espacio a Gil Mora para dar a conocer lo que sabe hacer. Adelante Raúl, Julián Quiñones del otro lado, y yo veo una duda ahí. Si puede jugar con 2 contenciones fijo, si le puede dar ahí la oportunidad a Edson Álvarez o Romo, que creo que lo ha hecho bien. Yo creo que ese es entre ese universo que te estoy dando, podríamos ver a los jugadores con los que alinee el próximo martes en la cancha del Estadio Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, Rubén? Un abrazo aquí a la distancia. Oye, hola, una pregunta. Rafa, ¿cómo estás? Tú que tienes la fortuna, bueno, respaldando tu trabajo, del acercamiento con los jugadores, de la confianza, ¿has sensibilizado un poco sobre qué rival se dirigen? O sea, ¿qué es para los jugadores? ¿Cuál sería el rival? Vamos a pensar a modo o el cómodo o con el que crees que los propios jugadores creen que pueden desenvolverse mejor. ¿Tienen preferencia por alguno o los ves nada más simple y sencillamente centrados en lo que venga y a ver qué pasa? No, evidentemente, Rafa, y con el abrazo de regreso, evidentemente no solamente los jugadores, ¿no? El propio cuerpo técnico, que por cierto Javier envió en el último partido a visorear y a checar los partidos de Escocia, de Ecuador, de Cabo Verde y de otro rival que se pudiera dar. Pero evidentemente entre ellos yo creo que el rival, y hasta uno lo puede decir, ¿no? Creo que el rival, no quiero decir accesible, porque en la siguiente ronda no es accesible, pero Escocia podría ser un rival que creo que se les facilite más. Y creo que a un rival como esos le puede pesar el Estadio Ciudad de México, Rafa, porque pocos los hemos visto, pero para mí no es casualidad que en los segundos tiempos la selección se vea mejor. Me parece que el peso específico del factor altura a Ciudad de México les pega. Le pegó a Corea,
le pegó a República Checa en su momento. Vimos que el segundo tiempo después del 60 no podían porque ellos intentaron jugar por dentro con México tocando la pelota, y a Sudáfrica también le pegó, ¿no? Entonces yo creo que ese factor a Escocia le puede pegar más. Ecuador está acostumbrado a jugar en alturas, por las eliminatorias que viven, han jugado en Bolivia, juegan en Ecuador. Entonces yo creo que a Ecuador no se le puede sacar tanto provecho el factor altura de la Ciudad de México. Pues yo coincido contigo. Para mí el ideal sería Escocia. Porque Escocia. todo el mundo piensa que Ecuador, porque Ecuador no lo ven con un prestigio futbolístico, pero Ecuador tiene buen equipo. Ecuador tiene menos puntos de los que merecía de acuerdo a cómo jugó los partidos. No, y le ganó a Alemania. Sí. Rubén, te saludo con mucho... Y tiene dos de los mejores centrales del mundo. Ven dónde están sus dos centrales. O sea, no es casualidad. Y el medio campo. O sea, a veces desprestigiamos un poco, a veces sin saber, pero Ecuador tiene jugadorazos, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Topo? Muy bien, Rubén, coincido totalmente contigo, y las veces que no he coincidido, a partir de hoy voy a coincidir, porque toda la información que nos has dado de los posibles 11, los que pudieran entrar o quitar. Ya no le hagas caso al Chato, hermano, ni a Toraño. Ya no les contestes el teléfono, güey, ya bloquéalos. Era en base a lo que yo pensaba que Javier pudiera ir utilizando, y por eso va ahí mi pregunta y lo que mencionabas al inicio que te enlazaste aquí con nosotros, ese buen ambiente que se vive tanto dentro del grupo, con el cuerpo técnico, incluso con estas bromas con la prensa, se siente un buen ambiente ahí dentro del grupo, y sabemos la experiencia que tiene Javier a lo largo de todo este tiempo que lleva dirigiendo y lo que ha dirigido en las distintas etapas de selección. Pero ves dentro de esta experiencia que tiene Javier, también lo que ha aprendido, porque también él se ha manifestado que ha cambiado algunas ciertas cosas, ha quitado ciertas reglas que tiene, pero ves como un factor el entrenador, el director técnico Javier Aguirre, para llevarnos a instancias más adelante, teniendo en cuenta todo esto, cómo ha planificado los partidos, cómo ha gestionado dentro del grupo, y que le ha dado participación y ha utilizado pues prácticamente a todo el plantel para que el factor ya directamente él como entrenador nos lleve a algo más allá, Rubén. Sí, incluso creo que México y Noruega son las únicas selecciones que le han dado juego a 25 futbolistas, ¿no? Solamente faltaría el tercer portero. Mira, yo creo que con la experiencia de Javier ha permitido que el grupo se relaje un poco más, ¿no? Y que no se malinterprete. Antes, yo creo que hace 2 mundiales o su primer mundial difícilmente hubiera hecho lo que pasó en el anterior partido, ¿no? En donde metía a Memo Ochoa para que le aplaudiera el estadio y se le rindiera un homenaje por su trayectoria, ¿no? Difícilmente lo pudiera hacer Javier, ¿no? Relajar la parte de que vinieran las familias, que estuvieran con ellos, comiendo, cenando, desayunando, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que Javier, más que evolucionado como técnico, creo que se ha sensibilizado como persona, y creo que también tiene que ver, pues, que hoy sus hijos, sus nietos o sus nietas, ¿no? O sea, yo creo que esa parte suma a la persona, y yo y Javier creo que más que un entrenador rígido, estricto, porque no lo deja de serlo, creo que también se ha vuelto más cómplice del jugador, más incluso, no sé si lo han visto, de repente llega, le pellizca la nalga a uno, ¿no? Le da un zape al otro, ¿no? También se mete ahí a las bolitas, a volar y toda esta parte, o sea, como que también él está disfrutando esa parte, y creo que Javier lo entiende muy bien. Ahora, tú lo sabes bien, mi querido Juan Carlos, igual Ara, Rafa, Fer, llega un punto en el que es la calidad la que se impone, ¿no? Y yo creo que te va a llevar a un lugar en donde te alcance, ¿no? Porque después ya pensar en semifinales o en cuartos, estamos hablando de que estaríamos en la elite futbolística, las 8 mejores selecciones del mundo. Y para mí, aún nos falta un paso, ¿no? Entonces yo creo que para 16avos te ayuda Javier, te ayuda el grupo, independientemente del equipo, sin ponernos la playera ni mucho menos. Te ayuda el equipo, te ayuda la afición, te ayuda el estadio, etcétera, ¿no? Tal vez para la siguiente ronda igual compites, pero de ahí para lo que sigue, yo creo que tiene que ver las tallas de los futbolistas y la talla del fútbol. Y creo que ahí todavía nos falta un brinco de calidad.
Rubén, te quiero preguntar algo muy importante. Creo que algo que sucede para esta edición del Mundial es el tema del recambio generacional, pero acompañado también por hombres de experiencia. ¿Cómo has sentido el acobijamiento que han tenido estos jóvenes como un Gil Mora, como un Hormiga y otros más como Mateo, y podría ir con más jugadores dentro de esta selección, y el tema de que se estén incorporando y que estén teniendo esos minutos y esa calidad? Fíjate ahora que de repente, ¿no? Cómo es el fútbol mexicano. Tienes al jugador más joven, cerca de 18 años, pero también tienes al más veterano con 6 mundiales, ¿no? O sea, de repente te da estos brincos, pero yo creo que la experiencia que te aporta Edson Álvarez, que te aporta César Montes, que te aporta Memo Ochoa, ¿no? La experiencia poco o mucha que ha tenido y las vivencias que han tenido los que están en Europa, y todo lo que tienen que pasar para ganarse un lugar, creo que también arropa a los jóvenes. Yo creo que esa parte la ha llevado muy bien, ¿no? Porque muchas veces, a ver, yo te aseguro que Gil Mora vio a Memo chiquito, ¿no? O sea, no sé si tenía 5 o 6 años, ¿no? O la imagen que ha circulado del propio Mateo con su papá, ¿no? Compitiendo contra Guillermo Ochoa. O sea, yo creo que ese tipo de cosas hoy te dan también ciertos momentos, ¿no? Y aparte ver a Javier Aguirre dirigiendo su tercer mundial, creo que también es una lección. A mí me parece que la selección hoy hizo un todo, y yo destaco mucho, y Juan Carlos no me va a dejar mentir, aquella selección que estuvo en Brasil. Yo no vi otra similar, y mucho más allá me voy, y Rafa creo que no me va a dejar mentir porque también lo conoce muy bien, el manejo que hizo el Flaco Tena del grupo para los Juegos Olímpicos de Londres, me parece que ha sido muy similar al que ha llevado Javier Aguirre aquí. Los ves a todos echando desmadre, los ves a todos opinando, criticando. Yo me acuerdo que el Flaco decía, nos parábamos en el autobús a comer hamburguesas, ¿no? Y todos se bajaban a comer hamburguesas, no importaba si eras el capitán o el más novato. Esta selección tiene ese tipo de cosas, detalles que te llevan a la responsabilidad y sobre todo a la buena camaradería, a la solidaridad de equipo, que creo que muchas veces en esta selección no había más ego que solidaridad. Tienes perfectamente detectado. Ninguno como el Flaco Tena para hacer grupo, aunque generalmente ese trabajo y esa importancia que le da al jugador y esa confianza a veces rompe pronto, no es de procesos largos. Y el Vasco, coincido contigo, ha cambiado. Sigue siendo de una personalidad fuerte, de una disciplina férrea, pero sí lo veo mucho más condescendiente, más humano, más participativo de grupo y mucho más claro en sus conceptos de acuerdo a lo que vea su equipo. Porque el día que se le ganó a Corea, que todo el mundo estaba vuelto loco, dijo, el partido para el olvido, el resultado ahí queda. Sí, y apoyando un poquito el comentario de Rafa, Rubén, y de los personajes que mencionabas en mundiales anteriores, yo sí creo que parte hoy del ir evolucionando como entrenador es el saber gestionar. Son otros tiempos al primer mundial que dirigió Javier al de ahora. Y hace un momento lo hablábamos, Rubén, en un bloque anterior con la selección de Uruguay, con un técnico que creo que todos sabemos que es capaz, pero esa parte de ir evolucionando y saber gestionar, el crear un buen ambiente de trabajo, el crear un buen grupo, es parte de ese crecimiento como entrenador y que te va a llevar a ir aprendiendo y entendiendo que hoy en la actualidad es otro fútbol y que te ayuda para sacarle el mayor provecho a los jugadores. Es que imagínense, llevan 50 y tantos días aquí encerrados. O sea, creo que tampoco te puedes poner en un mood de tan estricto, de capataz, ¿no? Yo creo que hoy eres mucho más humano, permite ciertas circunstancias, que los jugadores también tengan voz y voto, porque hoy yo creo que el fútbol también se vuelve más, el técnico se vuelve más gestor, a veces más papá, ¿no? Más psicólogo, ¿no? Más sociólogo, que a veces entrenador, porque hoy el fútbol pues ya descubres absolutamente todo, pero lleva 26, y luego 10 del cuerpo técnico, y luego el staff, y luego los patrocinadores, y luego los directivos, y luego los dueños, y luego los directivos directamente con Javier. O sea, imagínate el mundo de personas con los que tienes que estar lidiando como para que todavía te pongas esta parte de yo soy el que manda. Y yo creo que en eso cambió, como bien dice Rafa, Fer y tú y Ara. Esa parte de Javier ya no la tenemos, incluso lo vemos en las conferencias, igual echando relajo, cabuleando y bla, bla, bla.
pero nunca perdiendo esa parte del trabajo y la responsabilidad que le han compartido. Es más, Juan Carlos, los propios jugadores, hoy los ves pasar por zona mixta y antes, y a ti te consta, ¿no? Es que no es obligación hablar, ¿no? Es que no es obligación hablar, solamente pasar. No. Hoy se sientan a platicar, a hablar los minutos que sean necesarios. O sea, hay una correlación de chamba. Entienden la chamba de los que están afuera como los que están dentro. Oye, Rubén, entonces, haciendo un poco de historia, regresando a la bomba, Juan Carlos Rodríguez, él fue el que tomó la decisión de llevar al Vasco. No creo que se haya basado nada más en un tema de conocimiento, de que te conozco, de amistad, de compadrazgo. Creo que tomó una buena decisión, ¿no lo ves así? Mira, con el periódico de lunes, evidentemente te voy a decir que sí, ¿no? Yo honestamente te digo, yo era uno de los críticos de Javier Aguirre, sobre todo por el sistema de juego, porque a mí me gusta otro tipo de selección, ¿no? Entendiendo de que con Javier no vas a jugar adornado, pero a veces también, pues los que adornan la pelota y la tocan 7,000 veces, Fer, ¿no? En estos sistemas mecanizados, ¿no? Pues a veces no ganan partidos, y yo creo que hoy lo que queremos como afición o como seleccionados es que la selección gane partidos, ¿no? Entonces, al principio yo me mantengo. A mí me parece que si hablamos de temas futbolísticos, es más, me parece que Rafa puede hacer jugar mejor a este equipo cuando le toque, ¿no? En unos meses, ¿no? ¿Por qué? Porque su fútbol y sus bases de Rafa son distintas, ¿no? Ahora, con Javier, creo que lo que yo destaco mucho, ¿no? Y ahí sí palomita para él y para Duilio, que lo han dejado trabajar, y para el mismo Ibar, y para Mikel y todos, y para Juan Carlos, que es el que lo trajo, la gestión de grupo, porque esta selección, Fer, no olvidemos que viene de 4 cambios de entrenadores en los últimos 3 años, de entrenadores, de directivos, de esto, o sea, ha habido constante cambio en este proceso, y creo que Javier estos 19 meses dijo, vamos a hacer esto, vamos a aislarnos, vamos a trabajar, y creo que a diferencia de otro, me parece que entendió bien la estructura de un grupo sólido, ¿no? Yo platicaba hace unos días con Javier y me decía, la gran diferencia de llevarlos a diferentes escenarios, de llevarlos a Sudamérica, a Centroamérica, a Estados Unidos, en México, que vayan a jugar otras, ¿no? Donde sientan otra cosa, para ver qué tan gruesa tiene la piel el jugador. Y ahí se basó para armar estos 26, Fer. Rubén Rodríguez, muchísimas gracias, porque contigo podríamos estar el programa completo con todo lo que estás teniendo de detalles, de información. En verdad, oye, Ara, felicidades. Pero ve que mesa, no manches, platicando de todo, ve nada más. Se fue media hora, mira, pero puedo irme por un cafecito y traer una silla y sentarme otra media hora, pero el productor ya me está presionando, entonces. Ahorita lo metemos en el presupuesto. Topo, Rafa, Fer. Que te manden ahí pancito, un café. Ahí les dejo el chato, yo creo que va a bajar un poquito la aguja, pero bueno. Y ya lo estábamos platicando, hace algunos minutos estuvo dando la conferencia de prensa por parte de Scaloni rumbo a lo que se viene del duelo de Argentina contra Jordania. Jordania el número 63 dentro del ranking FIFA, así es que hay diferencia, pero el que tiene todos los detalles de lo que va a suceder para el siguiente encuentro mañana es René Trejo con todo. La negociación, que durante días pareció completamente abierta entre dos clubes de la Liga MX, finalmente se cerró. Y el detalle financiero que terminó de inclinar la balanza confirma exactamente por qué un club estuvo dispuesto a pagar lo que el otro no quiso. Vamos a hablar también de que la directiva ya tomó una postura institucional clara sobre lo que resta del mercado de fichajes. Y la única condición que podría cambiar esa decisión depende completamente de algo que está completamente fuera del control del club. De un mediocampista que lleva más de una década en el club y que reveló cuál es el verdadero objetivo que la directiva le encomendó para los próximos años, con una fecha límite que tiene una dimensión que va mucho más allá del próximo torneo. Y del dueño del club más importante en la historia reciente de una sede mundialista, que dedicó un mensaje que conectó directamente con la memoria de su propio padre. Justo en el cierre de un capítulo que tomó años en construirse. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 2 datos rápidos antes de los temas de fondo. El gol de Mateo Chávez frente a República Checa lo convirtió en el 9º jugador con vínculo a Chivas en marcar en una Copa del Mundo, uniéndose a una lista histórica que arranca con Tomás Balcázar en Suiza 1954
y que incluye nombres como Omar Bravo en Alemania 2006 y Javier Hernández en Sudáfrica 2010. Y Chicharito, formando parte del equipo de comentaristas de Fox Sports durante el partido entre España y Uruguay, que cerró la participación del Estadio Akron en el Mundial, dedicó un mensaje que se hizo viral entre la afición rojiblanca. Este estadio fue testigo de algunos de los momentos más emotivos y difíciles de mi carrera. Hoy regreso de una manera distinta, pero con el mismo amor por todo lo que viví aquí. Que nos reencontremos más seguido, Guadalajara. Chivas respondió públicamente: siempre es un orgullo que regreses a casa, te queremos, ídolo. Enrique Noriega, narrador de Chivas TV, le dedicó un mensaje profundamente personal a Raúl Rangel tras su destacada actuación en la fase de grupos del Mundial. Y la respuesta del propio portero confirma que la amistad entre ambos trasciende por completo cualquier cobertura periodística convencional. En su publicación, Noriega recordó los años que lleva conociendo al guardameta y todo el esfuerzo que ha realizado para llegar al lugar que hoy ocupa. Raúl, te conocí hace muchos años, cuando éramos todavía más jóvenes. Sé la persona que eres, lo que te ha costado y lo que te has chingado por estar aquí. Te lo dije hace años y te lo repito hoy. Me llena de orgullo verte crecer. Porque es una victoria más para la gente de bien, para las buenas personas. Tú eres una de ellas. El narrador también recordó que ambos se conocieron gracias a su afición compartida por el voleibol y cerró con una frase que resume el reconocimiento completo a su trayectoria. Tienes exactamente lo que te mereces y como eres un peleador incansable, sé que vas por más. Hoy todo México sabe quién es Raúl Rangel. La respuesta del Tala llegó con la misma calidez. Eres un chingón, mi Quique. Un gustazo coincidir contigo. Esa interacción pública entre un narrador del club y su portero estrella confirma algo que va más allá del periodismo deportivo tradicional. Hay relaciones construidas durante años dentro de Chivas que sobreviven independientemente de los resultados deportivos de cualquier torneo específico y que salen a la luz exactamente en los momentos donde más se necesitan ese tipo de reconocimientos genuinos. El Estadio Akron terminó su participación en el Mundial 2026 tras el partido entre Uruguay y España. Y el mensaje que Amaury Vergara compartió al cierre de esa etapa conecta directamente con la memoria de su padre. En uno de los gestos más emotivos que la directiva rojiblanca ha tenido en mucho tiempo. Guadalajara se consolidó como una de las grandes protagonistas del Mundial 2026. Y para muchos aficionados y medios internacionales, se convirtió en la mejor sede de toda la fase de grupos. Tanto el ambiente de la ciudad como el espectacular estado del Estadio Akron dejaron una grata impresión en los 4 encuentros disputados. Corea del Sur contra Chequia el 11 de junio, México contra Corea del Sur el 18 de junio, Colombia contra República Democrática del Congo el 23 de junio y finalmente Uruguay contra España el 26 de junio. Tras la conclusión de ese último partido, Vergara compartió a través de Instagram el enorme orgullo que sintió al ver cómo tanto la ciudad como el hogar del rebaño estuvieron a la altura del torneo más importante del fútbol. El propietario dedicó además un agradecimiento especial a todo el personal que trabaja en el estadio, reconociendo que su esfuerzo fue fundamental para que las instalaciones lucieran impecables durante toda la competencia. Pero el momento más significativo de su mensaje llegó cuando recordó con emoción a su padre, Jorge Vergara, cuya visión hizo posible la construcción de un estadio con estándares mundialistas, agradeciendo a todas las personas que le hicieron llegar mensajes recordando al exdirigente. Lo que resulta más significativo de analizar en este cierre de ciclo es que el sueño de albergar una Copa del Mundo en la casa de Chivas, una visión que comenzó con Jorge Vergara hace más de una década, terminó cumpliéndose de manera completamente exitosa, con 4 partidos que la prensa internacional reconoció entre los mejores ambientes de toda la fase de grupos. Para una institución que construyó su identidad alrededor de la nostalgia y la herencia familiar, ese cierre, con homenaje al padre fundador, tiene un peso simbólico que ningún otro estadio del torneo puede replicar.
Omar Gobea reveló cuál es el verdadero objetivo a largo plazo que Chivas se encomendó desde la llegada de Gabriel Milito, y la fecha límite que mencionó confirma que el proyecto rojiblanco está pensando en algo que va considerablemente más allá del próximo Apertura. En una entrevista publicada por las redes oficiales del club para cerrar las actividades en Isla de Navidad, Gobea aseguró que el equipo se está preparando para competir al máximo nivel en todas las competencias que disputará: la Liga MX, la Leagues Cup y la CONCACAF Champions Cup, reflejando la ambición que existe dentro de un grupo que ya logró clasificar a ese torneo continental gracias a la primera temporada positiva de Milito al frente del proyecto. Lo que resulta más revelador de su declaración es que el sueño no se detiene en ese torneo continental. El mediocampista explicó que conquistar la CONCA Champions tiene un propósito específico: clasificar al Mundial de Clubes de 2029, demostrando que la institución está construyendo un plan con objetivos de largo plazo y que desde ahora ya trabaja activamente para alcanzarlos. Gobea también dedicó unas palabras de agradecimiento a la afición rojiblanca por el respaldo recibido durante los últimos meses, asegurando que existe una gran armonía entre la directiva, el plantel y la afición, algo que el grupo considera fundamental para seguir peleando juntos por esos grandes objetivos institucionales. Lo que resulta más esperanzador de analizar en esta declaración es que viene de uno de los líderes reales del vestidor, alguien con suficiente trayectoria dentro del club para hablar con autoridad sobre la dirección institucional completa. Que el propio plantel ya esté pensando en 2029 mientras todavía no arranca el Apertura 2026, confirma que Chivas dejó de operar con la urgencia de un solo torneo y empezó a construir algo con visión de proyecto completo. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Chivas ya dio por cerrada su plantilla para el Apertura 2026 y la única condición que podría cambiar esa postura institucional depende de algo que está completamente fuera del control de la directiva rojiblanca. La salida de Eric Gutiérrez hacia el Toluca, aunque libera un sueldo muy alto que en teoría podría usarse para contratar refuerzos, no modifica en absoluto la estructura con la que el Guadalajara trabajó durante toda la pretemporada, porque Gabriel Milito ya no lo contemplaba dentro de sus planes deportivos desde hace meses. El rebaño ya realizó los movimientos que tenía contemplados para fortalecer al plantel rumbo a la Apertura. Las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda fueron pensadas específicamente para incrementar la competencia interna en el mediocampo y la zona ofensiva, por lo que el cuerpo técnico considera que ya cuenta con suficientes alternativas para afrontar el semestre sin necesidad de salir nuevamente al mercado. La directiva rojiblanca considera que el plantel quedó equilibrado tras todas las altas y bajas concretadas durante este mercado, con la base del equipo intacta y los refuerzos ya incorporados a la pretemporada. La única situación que podría hacer cambiar de postura a Chivas sería la salida de alguno de los futbolistas convocados al Mundial hacia el fútbol europeo. Un escenario que el club no controla directamente y que depende exclusivamente de que un club extranjero presente una oferta formal por Raúl Rangel, Brian Gutiérrez o Armando González. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta postura institucional es que Chivas está operando con una tranquilidad poco habitual para esta etapa del mercado. Tiene el plantel que quería, ya incorporó a los refuerzos que necesitaba y solo volvería a moverse si el mercado europeo le obliga a reaccionar. No porque sienta ninguna urgencia interna de seguir reforzando. La advertencia que la representante de Eric Gutiérrez le hizo a Chivas terminó siendo decisiva para que la directiva aceptara escuchar al Toluca y presentar el ultimátum completo en sus propias palabras. Ayuda a Twitter a entender por qué el club rojiblanco terminó cediendo después de tener prácticamente cerrado un acuerdo distinto con Santos Laguna. De acuerdo con información del periodista David Medrano, la directiva del Guadalajara ya tenía prácticamente cerrado el acuerdo para que el mediocampista se marchara con los guerreros, al grado de que el rebaño había aceptado pagar una parte de su salario para facilitar esa operación. Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado cuando la representante del futbolista notificó a Chivas que existía una oferta formal del Toluca y que la intención del propio Guti era jugar con los Diablos Rojos. La frase exacta que terminó de inclinar la decisión fue contundente.
La representante del futbolista le informó a la directiva de Chivas que ellos tenían una oferta del Toluca y que la intención del Guti era jugar para los choriceros o, de lo contrario, quedarse en Chivas cobrando igual que el torneo pasado, aunque no fuera tomado en cuenta. Por ese motivo Chivas cedió y el futbolista irá al Toluca. Esa advertencia, que esencialmente le presentaba a la directiva la posibilidad de seguir pagando un salario completo sin ningún beneficio competitivo a cambio, fue exactamente el tipo de presión que terminó de convencer al Guadalajara de dar marcha atrás a la operación con Santos y aceptar la voluntad del propio jugador. Lo que resulta más honesto de reconocer en esta historia es que la decisión final no fue una elección estratégica de la directiva, sino una negociación donde el jugador, a través de su representante, tuvo el poder real de definir su propio destino. Cuando un club tiene que elegir entre aceptar una oferta menos favorable o seguir pagando un sueldo completo sin ningún retorno deportivo, la opción que parece menos conveniente en el papel termina siendo en la práctica la única realmente viable. Toluca cerró oficialmente el fichaje de Eric Gutiérrez mediante un préstamo por 1 año. Y el detalle financiero que terminó de definir esta operación sobre cualquier otra alternativa confirma exactamente por qué los Diablos Rojos lograron lo que Santos Laguna no pudo conseguir. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, la diferencia decisiva estuvo en que Toluca aceptó cubrir el salario completo del futbolista durante toda la duración del préstamo, mientras que la propuesta de Santos contemplaba pagar únicamente una parte del sueldo, obligando a Chivas a absorber el resto del contrato durante toda la sesión. Esa diferencia económica, aunque pueda parecer un detalle administrativo menor, fue exactamente el tipo de condición que convirtió a la oferta mexiquense en la opción más atractiva, tanto para el jugador como para la propia directiva rojiblanca. Con este movimiento, Chivas continúa dando salida a los futbolistas que dejaron de entrar en los planes de Gabriel Milito. La operación de Gutiérrez se suma a la rescisión de contrato que el club ya había cerrado meses atrás con Alan Pulido, quien dejó de presentarse a entrenar tras 3 semanas consecutivas de ausencia en Verde Valle, lo que permitió al área legal del club proceder conforme a reglamento y liberar otro de los salarios más elevados que tenía dentro de su plantilla en aquel momento. Con ambas operaciones resueltas, el Guadalajara logra liberarse de 2 contratos de jerarquía, sin tener que asumir el costo completo de ninguna de las 2 salidas. Lo que resulta más significativo de analizar en esta historia completa, cuando se cierra finalmente el capítulo, es que la novela de Eric Gutiérrez tuvo más giros de los que cualquier guionista hubiera anticipado. Pasó de Santos prácticamente cerrado, a Toluca irrumpiendo de último momento, hasta terminar con una fórmula que protege completamente las finanzas rojiblancas. Más allá de los jugadores que todavía podrían emigrar al fútbol europeo si llega una oferta importante, Leonardo Sepúlveda, Eduardo García, Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias siguen siendo los nombres que todavía tienen que definir su futuro de cara a la apertura 2026, en un mercado que para Chivas, salvo esas excepciones puntuales, prácticamente ya se cerró. ¿Creen que Chivas hizo bien en ceder ante la presión del propio jugador y de su representante? ¿O debió haber mantenido la negociación original con Santos sin importar la preferencia personal de Gutiérrez? Y entre Leonardo Sepúlveda, Eduardo García, Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, ¿cuál de los 4 creen que tiene más probabilidades de encontrar acomodo antes de que arranque la apertura? Échenme las 2 respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué club específico estaría interesado en alguno de esos 4 jugadores que todavía buscan salida, y si la directiva rojiblanca está dispuesta a facilitar esas operaciones con la misma flexibilidad que mostró con Eric Gutiérrez. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.